Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, este tema Sangre en mi cuerpo de Jonathan y Miguel Moli. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y agradecemos la llegada de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a partir de esta hora a nuestra plataforma comunicacional. Bueno, tenemos en contacto a la periodista venezolana, a la destacada periodista venezolana Sebastiana Barraez, con quien vamos a conversar un tema importante, el tema de la situación en el estado Apure, y además, bueno, vamos a tratar otros temas, pero vamos a darle la bienvenida primero. Buenas tardes, Sebastiana, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan, Nancy, un saludo para ustedes, para la audiencia y gracias por la invitación a este programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Sebastiana, desde prácticamente hace un año vienes reseñando la situación que se ha venido calentando en esta frontera entre el Arauca y el estado Apure. Pero lo que ya estamos viendo recientemente son hechos ya insólitos. La actuación abierta y fría de los grupos irregulares en territorio venezolano ya no lo hacen con disimulo, ya lo hacen abiertamente y declaran guerras en territorio venezolano. ¿Cómo evalúas tú esta situación? ¿Cómo ha evolucionado en un año esta situación? Gravísima, la situación es gravísima porque sencillamente estamos hablando de pérdida de territorio, pérdida de soberanía, de grupos armados enfrentándose por el control del territorio con el único objetivo también de controlar las rutas del narcotráfico. Y esto finalmente no solamente es que afecta a Venezuela como país, afecta a la frontera colombo-venezolana, sino principalmente a la población civil, a esa población, digamos, vulnerable, desarmada, que muchas veces tiene que servir a los grupos irregulares para poder sobrevivir en zonas de frontera. Militarmente, las Fuerzas Armadas venezolanas están perdiendo la guerra. Bueno, este es un conflicto trágico para nosotros y se los quiero decir por lo menos a aquellos colombianos que nos escuchan y que quizás les parece extraño esto que nosotros estamos viviendo, porque es que lo que Venezuela está viviendo en sus fronteras es algo atípico. Lo digo porque aquí no hay guerrilla enfrentada con ejército venezolano. No son grupos irregulares enfrentados con la fuerza regular venezolana. Son grupos primero irregulares enfrentados entre ellos. Me refiero por una parte al Ejército de Liberación Nacional, quien conjuntamente con un pequeño grupo de la Segunda Marquetalia desató una ofensiva contra las disidencias del 10º Frente de la FARC, que también ha hecho vida en territorio sobre todo de Apure. Por una parte está esa situación, pero por la otra tenemos que la Fuerza Armada nuestra, la venezolana, ha venido pregonando y publicando a través de sus redes sociales una cantidad de información de supuesta actuación que están desarrollando en la zona de frontera. La verdad es que ya es inocultable lo trágico de que nuestra Fuerza Armada está actuando conjuntamente con el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia para enfrentar al 10º Frente. Ojo, aquí en este caso no se trata de defender al 10º Frente, ambos son grupos irregulares. Lo trágico es que la Fuerza Armada no tenga la suficiente fuerza, autonomía y apresto operacional para poder enfrentar a ambos grupos y expulsarlos del territorio, sino que ha terminado aliándose con una parte de esos grupos irregulares, como es el ELN con la Segunda Marquetalia. ¿Qué impacto tiene lo que mostraste ayer en tus redes sociales, ese comunicado de este Frente Décimo, que amenaza con una guerra abierta y total contra la Fuerza Armada, contra el ELN, contra todo aquel que esté aliado con estas organizaciones? A ver, dos cosas puntuales. Una es el comunicado que ayer circuló tanto en la parte de Arauca como del Amparo,
Pues es sencillamente el arranque, digamos, de la disidencia del décimo frente de la FARC, bueno, de que declaran la guerra, le están declarando la guerra definitivamente al ELN y con ello también a lo que ellos llaman el cartel de los laureles, que es una manera de decir que, digamos, que se lo están declarando al ejército venezolano, porque, a ver, es importante que sepan que tanto el ELN como la FARC han tratado de no enfrentarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se les permita seguir funcionando en territorio venezolano. Ya sabemos que del otro lado, es decir, del lado colombiano, pues siempre hay persecución, siempre hay, digamos, la acción del ejército regular colombiano sobre estas organizaciones irregulares. Por eso ellos necesitan nuestro territorio y necesitan tenerlo como una zona de descanso, como una zona de funcionamiento donde pueden, digamos, actuar de manera cómoda. Ahora bien, ¿por qué hasta ahora y después de un mes o de más de un mes de existir el enfrentamiento entre el décimo frente y el ELN Segunda Marquetalia, es que la FARC hace este comunicado ayer, cuando entre otras cosas decidieron atacar, tratar de rescatar un territorio que tenía tomado el Ejército de Liberación Nacional en el pueblo del Amparo, que muchos deben recordar que en los años 90 pues, fue historia por el caso de la famosa masacre del Amparo. Esta población, que está muy cerca del Arauca, pues ayer vivió por lo menos media hora constante de enfrentamiento, de tiroteos entre el ELN y la FARC. Eh, este enfrentamiento entre estas dos agrupaciones arranca el 30 de diciembre del 2021, cuando es asesinado en territorio venezolano entre los estados Apure y Táchira, un personaje que le decían el Cherry, que vivía en el Nula del estado Apure. Esta persona era una especie de secretario de finanzas del Ejército de Liberación Nacional. A estas alturas no se sabe exactamente si realmente fue la FARC quien lo mató o lo hizo el ELN para tratar de tener la excusa de esta arremetida que hizo desde el mismo momento en que ocurre el asesinato del Cherry. Han existido muchos enfrentamientos, pero la FARC había tratado de replegarse y no realmente, no de frentear, no de enfrentar a ni a la Fuerza Armada Venezolana, ni siquiera al ELN. Los asesinatos que habían ocurrido habían sido más bien selectivos, tanto por parte de una ocupación como por la otra. Muchos venezolanos que han aparecido muertos en territorio colombiano es porque los han llevado desde nuestro territorio, sobre todo desde el Nula, digamos los bancos, San Camilo, hacia las partes de Saravena, Arauca, Arauquita. Pero eh, creo que la FARC había advertido a través de algunos videos que ellos, bueno, que ellos no querían enfrentarse y que sencillamente iban solamente a defenderse. Bueno, parece que con el comunicado de ayer esa tregua pasó y en estos momentos lo que hay es ya un enfrentamiento armado entre ambas agrupaciones porque el ELN sí ha avanzado sobre territorios que tenía controlada la FARC. Incluso, por ejemplo, en el sector de la Victoria del municipio Páez del estado Apure, ese es un territorio ya controlado por el ELN, que anteriormente era por la FARC, e incluso ahí tenían uno de los campamentos más importantes de alias Ferley en territorio venezolano. Sebastiana, eh, uno se preocupa cuando uno observa una Fuerza Armada bolivariana totalmente inactiva, inefectiva, perdón, ese sería el término correcto, inefectiva frente a las circunstancias. Porque no solamente se ponen en riesgo ellos mismos, es que están poniendo en riesgo a la población venezolana al no actuar, así de simple. Claro, y no es solamente que no ha sido inefectiva, no solamente es que ha sido, digamos, pasiva ante el funcionamiento, es que en estos momentos
realmente uno tendría que señalar muy puntualmente que funcionarios de la Fuerza Armada están cometiendo traición a la patria al aliarse con miembros del Ejército de Liberación Nacional para atacar a otra guerrilla en nuestro territorio en lugar de desplazar a los dos grupos. Pero sin duda que eso que tú dices, Alan, es más evidente que cualquier cosa, y es que finalmente las verdaderas víctimas es la población civil, como por ejemplo ayer, a estas alturas, por el tiroteo que hubo ayer, pues no se sabe exactamente cuántos muertos hubo por parte de cada uno de los grupos guerrilleros. Sabemos que murió una persona, un ciudadano común del pueblo, que sencillamente se encontraba, digamos, puesto y una bala perdida lo asesinó. Pero en la guerrilla no, porque la guerrilla recoge sus muertos y los lanza al río, los desaparece, los entierra, se los llevan a territorio colombiano. Y a estas alturas no sabemos. Ayer, después del fuerte tiroteo que hubo entre las dos organizaciones, después sobrevolaron algunos helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hubo algún tipo de despliegue. Hoy hemos tenido alguna información sobre el desplazamiento de unidades militares venezolanas por toda la frontera, mientras que la guerrilla ha estado desplazando cerca de 300 hombres, me refiero al caso del Ejército de Liberación Nacional, para tratar de ocupar esa parte digamos, donde está el amparo con Arauca, porque, bueno, ellos tienen necesidad, como les dije al principio, de ocupar el territorio porque esas son las rutas más importantes del narcotráfico, tanto las de Apure, por ejemplo, como las de Zulia. Ahora, Sebastiana, ¿qué opinas de las detenciones de ciudadanos y desaparición de ciudadanos en esa zona? Resulta que ayer, pues conocíamos de 35 ciudadanos detenidos en investigación, pero los mismos pobladores señalan que muchos de ellos son inocentes y que están siendo llevados para mostrar algún tipo de resultado por parte de la Fuerza Armada Bolivariana. Mira, las detenciones son más. Hasta ahora nosotros teníamos ubicado más o menos más de 100 personas detenidas, muchas de ellas no presentadas a los tribunales, sencillamente los detienen, los desaparecen, los torturan, los someten a un tiempo de desaparición y en algún momento deciden presentarlos a los tribunales, pero tenemos contabilizado más de 100. En los últimos sucesos, en el estado Apure, específicamente en el caso de Puerto Páez, lo que es la Macanilla, que es una zona bastante tomada por la FARC, incluso en Puerto Páez fue donde asesinaron a un comunicador de estos comunitarios. A este señor lo asesinan en pleno proceso de esta guerra que arrancó entre la FARC y el ELN. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que en esto uno debe ser responsable, Alan. Yo no voy a salir diciendo que pobrecita la gente, que son solamente víctimas inocentes. A ver, yo lo que creo es que la responsabilidad de lo que ocurre en la frontera, sin duda, es del Estado venezolano, por lo menos de lo que ocurre en territorio venezolano. Porque la población de la frontera termina prestándole servicios a los grupos irregulares. Y esto no es de ahora, esto yo lo he visto durante muchos años y desde hace mucho tiempo. Mucha gente sirve como transporte, o sea, son colaboradores, más no son militantes, no son combatientes de los grupos irregulares. Y yo creo que ahí es donde el Estado venezolano comete una violación de derechos humanos, porque está pretendiendo presentar como guerrilleros a personas que no lo son. Pueden ser colaboradores de grupos de la guerrilla, pero no necesariamente son guerrilleros. Como digo, mucha gente en la frontera se ve precisada a tener que funcionar junto con estos grupos, porque, por ejemplo, Alan, si esta es una realidad brutal que tenemos en la frontera, resulta que gran parte de la logística que se da muchas veces para las escuelas, que es una cosa
dolorosa y brutal, pero para las escuelas en la frontera las está dando la guerrilla, muchas veces la FARC, otras veces el ELN, porque hay un abandono del Estado venezolano en nuestra frontera. Por otra parte, tenemos que muchos jóvenes, ante la situación crítica del país, la tragedia que se vive económica en el país, sobre todo en el interior, ojo que no es en Caracas, pero sí en el interior del país, pues optan por encontrar un atractivo económico trabajando con estas organizaciones, primero porque les ofrecen buena paga, porque les dan un arma y muchas veces una moto, los entrenan y esto resulta un trabajo atractivo para estos muchachos que finalmente no terminan más que siendo, carne de cañón de estas organizaciones, porque son esta cantidad de jóvenes los primeros que terminan muertos en los enfrentamientos o terminan asesinados por las pugnas que viven las organizaciones guerrilleras también con organizaciones paramilitares. De verdad, en la sociedad venezolana hay mucha molestia por el silencio absoluto de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Puesto. Perdón, déjame decirte que nosotros decimos aquí que es Defensoría del Puesto, no del pueblo, por esta misma inacción. Fíjate que en lo del Ripial ni siquiera han avanzado en nada de la investigación. O sea, para un ciudadano común y corriente, ¿cuáles son las perspectivas de vivir en esa zona? No, bueno, la gente sobrevive en la zona de frontera, primero porque creo que hay una especie de cultura ya, de familias bueno, que terminan viviendo a uno u otro lado de la frontera, porque también resulta que representa un atractivo económico interesante. Yo conozco a muchísima gente, Alan, en las zonas de nuestra frontera, que oye, no viven ni siquiera con mucha comodidad, apenas sobreviven, pero tienen algún pedazo de tierra, pueden sembrar y a la vez pues les sirve porque hay todo un movimiento delictivo que funciona en la frontera a través del contrabando, por ejemplo, del combustible, de los alimentos, de cualquier cosa. Nosotros hemos tenido gran cantidad de robos de ganado de parte de la frontera que muchas veces pues terminan siendo animales sacrificados, otras veces sencillamente pasan a territorio colombiano. Entonces, esa vida que se vive en la frontera, que es muy activa, pues le permite a la gente muchas veces sencillamente sobrevivir, contrastando con aquellos que reciben importantísimos recursos, por ejemplo, los del narcotráfico. Porque tanto la guerrilla como muchos funcionarios militares, civiles en toda la frontera, pues no tienen manera de justificar la cantidad de dinero que les ingresa, que les permite además llevar un nivel de vida muy alto. La guerrilla, digamos que vive un poco más sencilla, porque muchas veces viven en campamentos o en cambuches, pero eh, tenemos una realidad que es que se mueve muchísimo dinero. Entonces, el común de la gente, esa gente vulnerable, las verdaderas víctimas de la frontera, pues apenas reciben algunos mendrugos de eso que cae de la poderosa industria del narcotráfico y del contrabando que hay en la frontera. Y sí tenemos, bueno, por ejemplo, creo que fue 3 días, no me acuerdo, yo presenté el sábado, creo que fue, sí, el sábado presentaron en los tribunales de Caracas ya 49 personas de las detenidas últimamente en la frontera por la figura esa que se inventó el general Hernández Lares, como es la figura de los Tancol, que en el fondo lo único que esconde es sencillamente decir que son grupos guerrilleros. Bueno, puedo decir que la gran mayoría de esas personas pues sencillamente han sido colaboradores, algunos de verdad son absolutamente inocentes, pero otros han sido colaboradores y los están presentando como si fueran guerrilleros o como si fueran realmente combatientes de los grupos guerrilleros, sobre todo en este caso de la FARC. Ah, porque por cierto, eso es curioso también, no se encuentra ningún detenido por el ELN o que pertenezca al ELN, todos son los pertenecientes o los relacionados con la segunda Marquetal, perdón, con el 10º Frente de la FARC. Así es. Bueno, Sebastiana, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Nos ha ayudado
aclarar, a ver con mejor perspectiva este tema de la frontera binacional entre el Arauca y el estado Apure en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti y por supuesto a la emisora y a los oyentes. Un abrazo.